de agosto de 2014 se produjo el derrame de petróleo crudo, responsabilidad de la compañía Pemex en Cadereyta, Jiménez del estado de Nuevo León, hecho que provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas, en los cultivos, en la calidad del agua para consumo humano, fauna silvestre y ganado. Para comprender el impacto de este suceso es conveniente saber qué compuestos químicos están involucrados y por qué se produjeron los daños. El petróleo es un recurso natural, no renovable, que se presenta como un líquido viscoso de color verde, amarillo, marrón o negro, dependiendo de su composición elemental. Esta se basa de un 50-90% de hidrocarburos, con más o menos el 2.5% de azufre y menos del 0.2% de nitrógeno. Se caracteriza por poseer un olor fuerte debido a la presencia de azufre, ser inflamable y muy volátil. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que están formados por átomos de hidrógeno, que tiene una configuración electrónica de 1s1 y posee un electrón de valencia, por lo cual puede formar un solo enlace. Y carbono, que posee una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2 y puede formar hasta 4 enlaces debido a sus hibridaciones. Ambos átomos se unen entre sí formando un enlace covalente. Los hidrocarburos se clasifican en alifáticos de cadena abierta, alifáticos cíclicos y aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos de cadena abierta se caracterizan por poseer una cadena lineal de átomos de carbono enlazados con enlaces simples si son alcanos, porque poseen una hibridación sp3, un enlace doble si son alquenos, por su hibridación sp2, y un enlace triple si son alquinos, por una hibridación sp1. Los hidrocarburos alifáticos cíclicos poseen cadenas cerradas de átomos de carbono con enlaces simples si son cicloalcanos y con un enlace doble si son cicloalquenos. La base de los hidrocarburos aromáticos es el benceno. El benceno es un compuesto que se caracteriza por su inusual estabilidad debido a que posee enlaces dobles conjugados, formando lo que se denomina el anillo bencénico, de allí que se derivan otros compuestos. El punto de ebullición y la densidad de los hidrocarburos aumenta al aumentar el número de carbonos en la cadena principal. Esto se debe a que las fuerzas intermoleculares son mayores, hay mayor cohesión molecular y hay más proximidad molecular cuando la molécula es más grande. La mayoría de los hidrocarburos son insolubles en agua, pues estos son compuestos apolares, debido a que la diferencia de electronegatividad entre los átomos que lo conforman es muy baja. Además, no pueden formar puentes de hidrógeno. Los que sí presentan polaridad lo hacen en un porcentaje muy bajo, por lo cual sus propiedades se asemejan a los hidrocarburos apolares. Los hidrocarburos que sí se disuelven en agua son los que poseen de 2 a 3 anillos aromáticos. Estos se caracterizan por su enorme toxicidad y que al mezclarse con el agua forman emulsiones. Combustión. Todos los hidrocarburos reaccionan ante la presencia de oxígeno o una fuente de calor, expidiendo CO2 y agua. Pirólisis de los alcanos. Al calentarlos a más de 800 grados forman alquenos e hidrógenos libres. Halogenación. Ante una fuente externa como la presencia de luz en los alcanos y la presencia de tricloruro de hierro en los compuestos aromáticos, forman derivados de los halógenos como los hidrácidos. El petróleo mexicano tiene una base asfáltica, lo que significa que su composición está dividida en un 64% de alcanos y cicloalcanos, como el hexano, el decano, el ciclopentano y el ciclohexano, menos del 2% de alquenos y de más o menos del 7% de hidrocarburos aromáticos, como el benceno, el tolueno, el fenantreno y el naftaleno. Analicemos un poco más acerca de los hidrocarburos en el petróleo y los compararemos con el agua. Empezamos este análisis por las estructuras de Lewis. Empezamos por el propano, que pertenece a los alcanos. Ahora tenemos en cuenta su fórmula química, que es la siguiente. A partir de aquí aplicamos la regla en la que los hidrógenos se colocan a los extremos, mientras que los carbonos se colocan en el centro, conectados con enlaces simples, por lo que su estructura queda así. Continuamos con el ciclobutano como ejemplo de los cicloalcanos. Su fórmula química es la siguiente y sabemos a partir de su nombre que formará una estructura cíclica,
por lo que su estructura queda de la siguiente manera. Por último damos un vistazo al benceno, cuya fórmula es la que aparece en pantalla. Al ser un hidrocarburo aromático presenta una estructura cíclica. Sin embargo, una característica de este tipo de hidrocarburos es que sus estructuras tienen resonancia, por lo que la verdadera fórmula de la molécula es una mezcla simultánea entre ambas estructuras que se ven aquí. Ahora vemos la estructura de Lewis para una molécula de agua, cuya fórmula es H2O. Tenemos un átomo de oxígeno enlazado a los dos hidrógenos en los extremos, mientras que posee dos pares de electrones libres, por lo que su estructura es la siguiente. Ahora analizaremos un poco la configuración electrónica de los átomos presentes en estas moléculas. Empecemos por el hidrógeno, que está presente tanto en los hidrocarburos como en el agua. Al tener solo un electrón de valencia, su configuración electrónica queda de la siguiente forma. El carbono tiene 4 electrones de valencia, por lo que su configuración electrónica es como se ve en pantalla. Por último, el oxígeno. Este tiene 6 electrones de valencia, por lo que al acomodar su configuración electrónica queda de la siguiente manera. Tanto en los hidrocarburos como en el agua se presenta un enlace covalente. Sin embargo, para saber si este es polar o no polar debemos tener en cuenta la diferencia de electronegatividades entre los átomos que lo conforman. Así que determinamos que en los hidrocarburos presentan un enlace covalente no polar, mientras que en el agua es lo contrario, un enlace covalente polar. Propiedades de los hidrocarburos principales que constituyen el petróleo. Algunos de los hidrocarburos principales que sustituyen el petróleo tienen una polaridad apolar, como lo son N-hexano, N-decano, fenantreno, tolueno, benceno, neftaleno, ciclohexano, ciclopentano, y por esto no son solubles en agua, ya que el agua es polar. Hidrocarburos tales como N-hexano, tolueno, benceno, ciclohexano, ciclopentano tienen un punto de ebullición entre 49 a 110.6 grados Celsius. Esto depende de la densidad, ya que mientras más denso sea dicho compuesto, mayor es el punto de ebullición, pues si es más denso, mayor es la fuerza intermolecular entre sus moléculas. Hidrocarburos como el N-decano, fenantreno y neftaleno tienen puntos de ebullición más altos de los hidrocarburos antes mencionados, pues su punto de ebullición está entre los 174 a 340 grados Celsius. Con esto podemos hacer la comparación y estar seguros de que mientras mayor sea la densidad, mayor será el punto de ebullición, pues las interacciones moleculares son más fuertes si la densidad es mayor. Otras propiedades a tener en cuenta es la viscosidad y la volatilidad. Estos dos dependen de la polaridad del hidrocarburo y también de las fuerzas intermoleculares que se hay en dicho compuesto. Métodos de separación del petróleo del agua. Una técnica consiste en crear una membrana red con poros tales que sean adecuados para que la separación del petróleo del agua sea la mejor. Esto lo determinan algunos factores, como la presión en el sistema, viscosidad y densidad. Lo que sigue es crear alguna mezcla con el petróleo. Un ejemplo común es con el detergente, el cual hace que sus moléculas se atraigan entre sí, y al pasar la membrana hace que la separación de los hidrocarburos del agua sea más fácil. La red se pasa por debajo de la mancha de petróleo y luego se jala hacia arriba de los extremos de la red. Otra técnica es por acción de un campo eléctrico o deshidratación, la cual consiste en someter las gotas de agua emulsionadas con el crudo petróleo a un campo eléctrico, es decir, que atraiga de un lado al otro las cargas negativas y del otro las positivas. Esto es posible empleando electrodos aislados en el campo eléctrico, haciendo que las gotas se vuelvan más grandes, las cuales se precipitan debido a las fuerzas eléctricas y la gravedad, lo cual hace posible la deshidratación más rápido, aunque se debe tomar en cuenta tanto la viscosidad, densidad, temperatura, concentración de sales y el porcentaje de disolución. Mientras
los aspectos antes mencionados sean más grandes, la deshidratación será más lenta. Esto quiere decir que si el petróleo sobre el agua es muy viscoso, afectará al proceso de sedimentación de las gotas de agua emulsionadas y la coalescencia, provocando una deshidratación más lenta. Ahora comencemos con las cualidades que el agua necesita para ser potable. A grandes rasgos, para que el agua sea potable debe ser inodora, incolora e insípida. De otra forma, mostraría algo alterándola y posiblemente haciéndola dañina. Uno de los factores de gran importancia es el pH. Para que el agua pueda ser potable, debe tener un pH entre 6.5 y 8.5. El potencial de hidrógeno variará dependiendo de diversos factores como la concentración de CO2 en el agua, la temperatura, los microorganismos, etc. De igual forma, es importante conocer la toxicidad de los hidrocarburos en el petróleo, comenzando por los daños en el ecosistema. Cuando existe un derrame accidental de petróleo en un cuerpo de agua, este flota en la superficie y forma una película impermeable que obstaculiza el paso de la luz, evitando que organismos acuáticos realicen la fotosíntesis, desencadenando en más problemas. En las personas, cuando los hidrocarburos totales del petróleo entran en contacto con el organismo humano, pasan directamente al sistema circulatorio. La exposición a largo plazo provoca el aumento de frecuencia en las fallas cromosómicas. Los hidrocarburos aromáticos pueden producir irritación de las mucosas, euforia, vértigo, náuseas, etc. La alteración más notoria que puede provocar son enfermedades hematológicas graves como leucemia y afectaciones a la médula ósea. Esto nos lleva a los derechos de la comunidad al agua potable y un medio ambiente sano. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho al agua es el derecho de cada uno de disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Posible solución al problema. Nosotros propondríamos hacer uso del método de separación por campo eléctrico ya antes mencionado en el video, que en pocas palabras consiste en usar electrodos para generar un campo eléctrico y atraer a un lado las cargas positivas y al otro las negativas, y así separando el petróleo del agua. Por otra parte, cuando ocurrió el derrame, se contrataron los servicios de compañías experimentadas en limpiar este tipo de desastres, además de que Pemex, en conjunto con el municipio, asignaron 800 personas más. Empezaron colocando barreras oleofílicas para evitar la expansión de la mancha petrolífera, y luego drenaron la capa aceitosa de la superficie con mangueras. Estado actual del río. Aunque se dijo que el 90% del crudo fue extraído totalmente, los habitantes de las comunidades aledañas al río no estuvieron de acuerdo con ello y afirman que permanece inutilizable. El río San Juan registra un proceso de eutrofización. El agua ya no es potable y las comunidades que dependen de esta aún no pueden utilizarla. La pesca cesó en su totalidad. Los campos y cultivos resultaron dañados por el agua contaminada, se produjeron enfermedades y los habitantes de dichas comunidades carecían de sustento para ellos y sus animales. Finalmente llegamos a nuestra reflexión como equipo. Este tipo de casos ocurren cuando las grandes empresas no tienen el cuidado necesario. Pemex debió haber tenido una solución más efectiva desde antes que tomara lugar el derrame o haber tomado las medidas necesarias para que no ocurriera en primer lugar. Es por este tipo de daños al ambiente que debemos tomar un rumbo hacia energías limpias. Es de suma importancia tener este tipo de conocimientos para poder efectuar un buen trabajo. Tratar de absorber el crudo con mangueras no era la manera más óptima, pues aún dejó una gran cantidad de residuos. Es por ello que habiendo investigado y estudiado temas como la polaridad, la estructura de los hidrocarburos del petróleo, la estructura del agua, las cualidades físicas y químicas y demás, es que podemos entender el problema y por ende proponer una solución más efectiva. El reto me ha ayudado a comprender que la química puede explicar y resolver situaciones de la vida real y no se limita únicamente a la teoría. En este caso implicó conocer a fondo los compuestos químicos que interactuaron en el hecho, saber qué átomos los conforman, sus configuraciones, polaridad y propiedades. Ello brindó una explicación de por qué no son miscibles entre sí y por qué el petróleo es un compuesto tan contaminante. Gracias a eso se entiende la importancia de evitar derrames accidentales de esta sustancia en cuerpos de agua, para no desequilibrar el bienestar social y medioambiental. Después de analizar a mayor detalle las propiedades químicas del petróleo y específicamente los hidrocarburos que lo conforman, podemos observar que el potencial de afectar gravemente el ecosistema es muy alto. El daño al ambiente además vulnera los derechos humanos de los habitantes cercanos al incidente, por lo que el derrame se debe tratar como una emergencia. La dependencia en los combustibles fósiles puede señalarse como la raíz del problema expuesto. Es por ello que en México y el mundo se debe perseguir el desarrollo de energías limpias. Dando conclusión a este reto, me pude dar cuenta
que fue muy importante realizar este reto, ya que se iba relacionando cada avance con lo visto en clase. Los conceptos de clase fueron clave para poder dar una solución a este problema, como temas que nos ayudaron, tales como las configuraciones electrónicas, estructura molecular, números cuánticos, estructuras y propiedades. Esto nos ayudó demasiado a poder identificar la naturaleza de los hidrocarburos y poder decir que al no ser polares y el agua ser polar, ocasiona que no pueda ser miscible uno con el otro. Por esto siento que fue clave realizar cada uno de los avances e irlos comparando con la clase. Las expectativas de este bloque, la verdad, fueron los deseados, pues ahora siento que con lo aprendido puedo aplicarlo a problemas de la vida cotidiana. Gracias.